esos mandamientos ya no son válidos, los despreciamos o qué ha ocurrido. Bueno, sería un tema muy largo de tratar, pero voy a esbozar al menos algunos elementos para entrar justamente en lo que hoy Jesús nos va a decir en este evangelio, en este momento del sermón o del discurso de la montaña. Entonces pareciera que Jesús está cambiando las cosas. Me encuentro frente al muro de las lamentaciones o de los lamentos, como solemos conocerlo, el muro occidental. Y es el centro espiritual del judaísmo. Justamente lo que vemos aquí es la parte de los hombres, mientras que de este otro lado, detrás de esas sombrillas, está el área de las mujeres. Y he querido venir aquí hoy porque precisamente estamos leyendo el Sermón de la Montaña y hemos llegado a la parte central donde Jesús va a comenzar a explicar la Torá. Vamos a explicar esto. ¿Qué es la Torá? Porque aquí me parece un lugar adecuado para explicarlo. La Torá significa la ley de Moisés, que en el fondo para el pueblo judío es la ley de Dios. En el final, Moisés fue un transmisor de la ley de Dios. El legislador es Dios, Moisés la transmitió, de algún modo la codificó, pero es la ley de Dios. Y para entender mejor esto, corresponde a los 5 primeros libros de la Biblia, que son los libros que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros, que es el corazón de las escrituras para el pueblo judío. Básicamente sería el equivalente a lo que para nosotros son los 4 evangelios, el corazón de toda la Biblia. Bueno, pues para el judaísmo, en el Antiguo Testamento, esos 5 libros son los 5 libros atribuidos a Moisés y que tienen esa ley. Y todos los 5 libros son llamados Torá, ley, pero de allí los rabinos fueron sacando particularmente las frases que son normas y leyes, y de ahí sacaron 613 reglas o normas o leyes, preceptos. Entonces esos 613 mandatos pues son muchos y por tanto pues versan acerca de muchísimas cosas. Nosotros normalmente conocemos los 10 mandamientos y espero que todos las conozcamos de memoria y en orden, pero de esos 10, ellos no serían solo 10, sino 613. Y el judaísmo, en cierto sentido, consiste en vivir esos 613 preceptos en la vida cotidiana, y eso tiene reglas de todo tipo, desde reglas de oración, reglas rituales, reglas dietéticas, de qué se puede y no se puede comer, cómo se deben comer estas cosas, reglas de purificación, de limpieza, de lavado de manos, reglas de relación con el prójimo, reglas de relación con Dios. Y bueno, podríamos extendernos aquí, son 613. Entonces, entre los 10 mandamientos que nosotros conocemos y todos los demás, hay una diferencia de 603, ¿no? Que la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado con esto? Esos mandamientos ya no son válidos, los despreciamos o qué ha ocurrido. Bueno, sería un tema muy largo de tratar, pero voy a esbozar al menos algunos elementos para entrar justamente en lo que hoy Jesús nos va a decir en este evangelio, en este momento del sermón o del discurso de la montaña. Y es interesante entenderlo, porque Jesús va a comenzar esta parte diciendo, no crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas, es decir, las escrituras, pero concretamente la ley, estos mandatos que son lo más preciado del pueblo judío. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud, a llevarlas a su perfección. Entonces vamos a tratar de entender, porque está muy claro que diga esto y después dice incluso Jesús que el que enseñe a saltarse al menos una de estas pequeñas normas, a la más pequeña, será considerado el menos importante en el reino de los cielos. O sea, que se las toma muy en serio. Pero después empieza Jesús a hacer unas antítesis, y en eso consiste precisamente la lectura de hoy. Jesús dice, se os ha dicho, o habéis oído que se dijo esto en los mandamientos, pero yo os digo esto otro. Entonces pareciera que Jesús está cambiando las cosas. Acaba de decir que no vino a cambiarlo y después parece que lo está cambiando. Vamos a explicar todo esto porque es importante y porque también de algún modo nos habla acerca de cuál es la relación nuestra de los cristianos, de los católicos, con el judaísmo y con la ley de Moisés, para poder entender mejor
de qué se trata este asunto y si realmente esa ley de algún modo sigue en pie, sigue vigente o en cambio está anulada o qué. Jesús acaba de decir que no está anulada. Entonces vamos a entender, es un tema complicado, complejo, que además trae muchos debates. Y efectivamente hay que decir una cosa, para los judíos hoy, el hecho de hablar acerca de la ley de Moisés en el cristianismo, para el judío es como que el cristianismo simplemente ha desechado la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros no cumplimos esas reglas como Moisés las mandó y efectivamente nosotros no respetamos las normas dietéticas de no comer cerdo, de no comer mariscos, de tantas y tantas detalles que hay allí, ¿no? No observamos el sábado como día de descanso estricto y así otras muchísimas cosas que efectivamente ellos pueden decir, ustedes no cumplen las cosas como Moisés lo mandó. Jesús en cambio dice que él no vino a abolir sino a dar plenitud. Entonces, entendamos muy bien qué es esto, ¿no? Para el pueblo judío, repito, a día de hoy sigue siendo lo más importante el estudio y cumplimiento de esas 613 normas, de hecho, y de esos 5 libros de Moisés. De hecho, para los judíos más observantes existen unos lugares que se llaman las yeshiva, o los yeshivot, en plural hebreo, que son escuelas de la Torá, donde los hombres, principalmente los varones, se dedican a estudiar la religión, que significa estudiar la ley de Moisés. Entonces, esto es interesante porque es una cosa que se estudia toda la vida. Y uno dice, bueno, ya 613, pues no te tardas toda la vida en aprendértelos. No, no es esto. Es aprender todas las enseñanzas derivadas de esto, ¿no? Es un poco como para los católicos el hecho de que yo no solamente estudio los evangelios, ¿no? Uno puede aprender mucho de la Biblia, pero no solo de la Biblia. El catecismo desarrolla muchísimo de esto y no solo, sino que continúa todo esto después en leer también lo que comentaron los padres de la iglesia y lo que ha comentado el magisterio y la teología durante 2000 años. Entonces al final uno puede pasarse la vida entera profundizando el mensaje de Jesucristo y de las Escrituras. Lo mismo, ¿no? El equivalente en el judaísmo rabínico. Entonces, vamos allí. Ahora sí, vamos a tratar de entender un poco qué ha pasado con esta ley de Moisés para nosotros, según nosotros. Primera cosa es que en el cristianismo, en los orígenes del cristianismo, rápidamente hubo un debate acerca de muchas de las normas, especialmente las normas dietéticas y las normas rituales, que rápidamente el cristianismo, en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles determinaron que no eran obligatorias para los gentiles, es decir, para los no judíos. Y por tanto, era un requisito el tener que relativizar estas normas para que se pudiera universalizar el mensaje de Jesucristo, para que todas las naciones pudieran acceder a las Escrituras de Israel y al Dios de Israel y a Jesucristo y su revelación. Era necesario que de algún modo estas normas muy étnicas, muy concretas, ¿no? De estilos de vida muy judíos, pues no podían ser obligatorios, comenzando por la ley de la circuncisión, ¿no? Que un no judío pues no iba a cumplir y que realmente era una exigencia exagerada e innecesaria, ¿no? Entonces eran cosas que estaban superadas de algún modo en el Nuevo Testamento. Entonces ya de entrada allí ya comenzó el hacer a un lado muchas de estas normas. Entonces quedaron abolidas y aquí hay una cosa que hay que entender que es importante y es la ley de Dios, como dice Jesús, no queda abolida, la ley de Dios. Pero normas concretas de esa ley sí que son superadas, de manera que Jesús está diciendo, mi ley tiene una continuidad, pero al mismo tiempo hay una novedad. Hay una novedad. Entonces, es las dos cosas. Hay continuidad y hay novedad en la ley de Cristo. Entonces, aquí hay una cosa importante a tener en cuenta. Segundo, también nosotros debemos comprender que la ley sigue en pie,
Pero sí, efectivamente Jesús nos muestra que Él va a traer estas novedades y va a traer unos cambios de profundización. Y es aquí donde entra precisamente el Evangelio de hoy, porque Jesús nos va a poner algunos casos, algunos ejemplos de la Torá interpretada de una manera más profunda, más honda. Y vamos a ir punto por punto viendo cómo Él lo interpreta. En primer lugar dice, hay un mandamiento que todos conocemos que dice, no matarás. Pero yo os digo que aquel que se enoja con su hermano, que insulta a su hermano, ese ha asesinado, ese ha matado, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Va a ser algo parecido con las siguientes normas que nos va a explicar. No ha abolido la ley, sino que la va a hacer más estricta en cierto sentido, pero no solo más estricta, sino interiorizada. Aquí está el punto. Jesús nos está enseñando una cosa. Está prohibido asesinar, pero ¿dónde inicia el asesinato? Los asesinatos, los pecados inician antes que la acción externa en tu interior, en tu corazón. Ahí comienzas a matar a alguien. Cuando aceptas el odio, el rencor, la ira, entonces ya allí hay pecado. Y aunque no realices externamente el acto de asesinar, ya dentro de tu corazón has aceptado algo terrible. Entonces, aquí está el punto que el Señor nos quiere enseñar, a interiorizar con amor las reglas, no solamente cumplirlas externamente, porque si no, caemos en lo que Él aquí hace referencia. Él dice, si vuestra justicia no es superior, mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No porque los escribas y fariseos en sí mismos fueran tramposos, fueran malos, que también podría haber casos, pero el punto aquí es que era un cumplimiento externo. No podemos caer en la moral del cumplimiento, entendida como cumplo y miento. ¿A qué me refiero con esto? Cumplimiento, como cumplo y miento. Cumplo externamente, pero internamente miento. Internamente no estoy viviendo, no estoy amando el espíritu de esa ley, ¿no? Si te está gustando este video, quiero pedirte un favor muy grande, que escojas algunas de estas opciones que te voy a dar. En primer lugar, para todos, si te gusta, dale al like, al me gusta, porque con esto más personas van a conocer el canal. Segundo, si no estás suscrito, eso es gratis, simplemente es darle al botón suscribirse, y eso también es importantísimo para que sigamos en contacto y siempre sepas lo que voy publicando. Además, te puedes hacer miembro promotor del canal por una muy pequeña mensualidad y vas a poder tener acceso a los videos del canal con un poco de antelación, unos días antes que los demás. Pero por último también existe la opción de ser miembro premium, y con eso también vas a poder acceder a videos exclusivos para los miembros premium, que son materiales de estudio, y también vas a poder descargar cada semana un análisis bíblico que te va a ayudar a estudiar todo lo que decimos en el video semanal. Entonces sí, yo por fuera no he matado a nadie, pero por dentro, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis palabras, a esa persona ya la he matado 20 veces, ¿no? Lo mismo se diga con el siguiente pasaje sobre el adulterio. Jesús nos va a decir, no basta con no cometer adulterio. El mandamiento dice no cometerás adulterio, pero yo te digo que incluso en tus pensamientos, porque el adulterio comienza aquí y aquí. Entonces tú puedes ser infiel a tu esposa aquí y aquí. Entonces cuidado, dice, porque el que mira deseando impuramente, lujuriosamente a alguien, ese ya cometió adulterio en su corazón. El adulterio comienza antes que la acción externa. Entonces Jesús nos está mostrando una moral más honda, más profunda, ¿no? Y incluso en el mandamiento anterior nos dice Jesús que tan importante es el amor al prójimo, que es más importante que la ofrenda en el templo. El templo estaba allá arriba y pareciera el máximo acto de culto traer ofrendas a Dios. Y dice, no, si tú traes tu ofrenda pero estás peleado con tu hermano, primero ve a reconciliarte y después vuelves, porque de nada sirve la religiosidad externa si no estás en paz con el prójimo. Entonces son enseñanzas que Jesús no está aboliendo la ley, está llevándola a su plenitud, está mostrando todo lo que hay de fondo y la importancia que esto tiene en la vida cristiana.
Entonces, aquí esto es fundamental entenderlo. Jesús continúa y habla incluso del divorcio. Y aquí esto es importante porque aquí pareciera un cambio, aquí sí parece una abolición, porque dice, Moisés permitió el divorcio, sin embargo, yo os digo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, además afecta a su mujer y de algún modo la hace sufrir el adulterio, ¿no? Entonces, aquí que en el fondo Jesús está defendiendo a la mujer porque la Torá tal como estaba permitía el abuso de que el hombre podía divorciarse por cualquier motivo, abandonar, dejar sola a la mujer desprotegida. Jesús está defendiendo esto, pero también hablar más allá de buscar igualdad, está buscando también ir a la raíz de las cosas. Y aquí el punto que Jesús va a subrayar sobre el divorcio, pareciera que está cambiando. Moisés permitió y en cambio yo os digo que no permito. ¿Qué está haciendo Jesús? Él se está refiriendo a la ley original, porque dice, en otro momento Jesús también lo explicó, que estaba permitido el divorcio por la dureza de los corazones, pero al principio no era así. Es decir, Jesús nos va a mostrar el hecho de que la ley original al principio era diferente y entonces en cierto sentido Él va a restaurar el plan original de Dios. Esto es importante también tenerlo presente, tenerlo en cuenta, porque Jesús de nuevo nos está mostrando, yo no he venido a cambiar las cosas, sino a mostrar su verdadero sentido y su plenitud, ¿no? Luego nos va a hablar acerca de otro elemento que dice, se ha dicho que no jurarás falsamente o no jurarás en nombre de Dios en vano, pero yo os digo que no juréis para nada, no juréis, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Qué significa aquí? Jesús está diciendo, mira, fíjate esto. Claro que está mal jurar en nombre de Dios en vano, es una profanación del nombre de Dios, usar a Dios como garante de una mentira, ¿no? Es terrible, eso está claro. Pero, dice, ¿por qué necesitas jurar? Juramos cuando en el fondo mi palabra no es creíble y entonces necesito poner por testigo a Dios, porque si no pongo testigo a Dios, pues yo puedo mentir, ¿no? Pero dice, no, es que no mientas nunca, no mientas nunca. De manera que sé tan veraz y tan sincero que tus palabras siempre sean tan serias, tan transparentes, que tu vida, tu sí siempre sea sí, tu no sea siempre no. Seas tan claro que no necesites jurar, que no necesites poner a Dios por testigo, porque Dios es testigo de toda tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la cosa, no? Y en ese sentido, pues nos está mostrando esa transparencia que debe ser la vida, la veracidad que debe ser la vida de todo hombre. Y es una enseñanza, de nuevo, que no está aboliendo la otra ley, sino que la está mostrando su trasfondo más profundo. Y así Jesús nos va enseñando poco a poco esta moral que Él nos viene a traer, que no es otra, sino que es la misma, pero con una novedad grandiosa. ¿Cuál es esa novedad grandiosa? Pero yo os digo. Yo os digo significa que de algún modo Jesús nos está mostrando, yo soy el legislador, yo soy el actor de la ley, ¿no? Yo soy el autor de esta ley y yo hablo con autoridad. En el Evangelio dice que la gente quedaba aterrorizada al escuchar a Jesús, quedaba espantada porque hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, no como los rabinos de la época. ¿Por qué? Porque ellos siempre se referían a las autoridades de otros rabinos, a lo que han comentado otros rabinos. Pero en cambio, aquí Jesús nos está mostrando, yo soy el legislador, yo te explico la ley porque yo tengo autoridad porque yo soy el autor de esta ley. Entonces, yo te voy a decir cuál es el verdadero significado. Y esto es grandioso. Hay en el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, en el primer volumen, tiene un capítulo sobre este tema interesantísimo, donde él habla acerca de un rabino, Jacob Neusner, y este rabino tiene un libro interesantísimo donde él analiza el Sermón de la Montaña y varias partes del Evangelio. Y este rabino queda maravillado de la doctrina de Jesús, le fascina, pero al mismo tiempo dice, no, yo no la puedo aceptar. ¿Por qué? Porque la entendió muy bien
Y dice, para un judío no es aceptable porque ese yo os digo implica que Jesús está siendo igual a Dios. Se siente con el derecho a legislar, ¿no? De hecho, al inicio del Sermón de la Montaña dijimos que Jesús subió a la montaña como Moisés en el Sinaí para dar la ley. Jesús subió a la montaña y se sentó. Y ese se sentó significa que tiene una autoridad de legislador y que va a empezar a legislar como Dios desde el Sinaí. Entonces es algo demasiado potente, demasiado fuerte, ¿no? Interesantísimo. Entonces, bueno, pues aquí vemos con profundidad el hecho de que Jesús nos explica su ley y nos invita a interiorizarla. Ya no es una ley que está escrita en las tablas de piedra de la ley, de los mandamientos, sino que ahora esa ley tiene que estar escrita en nuestro corazón de carne y que este corazón y esta ley interior vaya brotando en el amor, de manera que la ley no es que quede obsoleta, no es que quede abolida para nada, sino que termine siendo, en cierto sentido, nos quede ya como colgando, porque el amor es tan grande en mi corazón que esas prohibiciones y preceptos de algún modo ya no me dicen gran cosa porque yo estoy mucho más adelante de lo que me piden estas leyes, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo, que al final de cuentas la ley, y aquí está el punto, cuando Jesús dice que no ha venido a abolir sino a dar plenitud, la ley era un pedagogo, así nos dirá San Pablo, que significa que esas leyes concretas, 613 normas, ¿no?, para el pueblo judío, eran como unos andadores para aprender a caminar. Pero Jesús ahora nos invita, ok, una vez que sepas caminar, una vez que obligado cumplas los 10 mandamientos, ¿no? El pecador, todos nosotros somos pecadores, pero hemos estado tal vez lejos de Dios. Pues cuando te acercas a Dios te cuesta cumplir al menos los 10 mandamientos a su nivel literal. Pero una vez de que aprendiste a caminar, ahora a correr, tira estas muletas, tíralas no en el sentido de despreciarlas, sino que no te limites a ellas, sino que ve mucho más a fondo, interioriza el corazón, ¿no? De algún modo, esta relación de la nueva y la antigua ley podemos también ejemplificarla como un esbozo, ¿no? Cuando un pintor va a hacer un cuadro, primero con carboncillo va haciendo como las siluetas en blanco y negro y un poco toda el esbozo de la estructura. Y es algo maravilloso, pero no es nada en comparación con el cuadro terminado con todos sus colores, con todos sus matices. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, a decir, esa ley es verdad, pero es el esbozo del plan de Dios. Yo aquí, en cambio, les voy a poner todo el color y voy a acabar la pintura, la obra de arte, la obra maestra, que en el fondo la obra maestra tiene que estar en tu vida, reflejada en tu vida, en el amor que tú tengas a Dios y al prójimo, que en el fondo es el corazón de toda la ley. Bueno, ya hemos hablado del sentido literal básicamente durante todo el video y del sentido moral, que es el protagonista en este discurso de Jesús, nos está enseñando el corazón de la moral. Pero quiero añadir algo también acerca del sentido escatológico. Hoy no voy a subrayar mucho el sentido alegórico, pero sí del sentido escatológico voy a tomar dos cosas. Una, cuando Jesús dice el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Ese es un elemento clarísimamente escatológico, diciéndonos este mundo pasará. Esa es una afirmación clara, importante. Mis palabras no pasarán, mi palabra es eterna. Y en ese sentido, la ley de Dios es eterna. Y aunque algunas leyes específicas pasen, la ley del amor nunca pasará, ¿no? Y eso será, en el fondo, la esencia del cielo, el amor, ¿no? Y la ley, en el fondo, está para enseñarnos a amar, porque el cielo es amor. Y solo quien ama podrá vivir en el cielo. Pero me quiero fijar en otro elemento, cuando Jesús habla de que mientras tú y tu adversario van al juez, procuren antes de llegar al juez arreglarse entre ustedes, no sea que llegue al juez, te meta a la cárcel y luego no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿A qué se está refiriendo? Claramente es una referencia escatológica. Llegaremos al juicio final, y allí se terminarán de arreglar los pleitos que no se hayan cerrado aquí. Entonces, en el fondo está diciendo el Señor, mira,
mejor lleguen a una conciliación entre ustedes fuera del tribunal de Dios, porque cuando sea el tribunal de Dios, ahí será justicia y no sea que te vaya mal, primera cosa. Y segundo, interesante el hecho de que Jesús diga que allí te meterán a la cárcel y no saldrás hasta que pagues el último centavo. Esa es una referencia clara al purgatorio, ¿no? Porque está hablando de una cárcel de la cual puedes salir, pero puedes salir hasta que pagues el último centavo, ¿no? En el fondo está diciendo que en la otra vida también se pagarán deudas distintas al infierno, ¿no? En ese sentido, ¿no? El infierno no tiene fin, en cambio estas otras deudas menos graves pueden ser pagadas en la otra vida, pero es mejor arreglarlas aquí que tener que hacerlo allá. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchasteis que se dijo: gran pecado hace el que mata, mas yo os digo aquel que trata de ofender o quien maldijo. En el corazón comienza la agresión y asesinato, el insulto y el maltrato han de producir vergüenza. No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Quien ama mis mandamientos será buen hijo del rey. No cumpláis externamente como escriba o fariseo, porque el reino de los cielos es del que ama en cuerpo y mente. Escuchasteis que se ha dicho: no cometas adulterio, mas yo os digo que es muy serio el deseo que es delito. El que mira impuramente con lascivia y con pecado, su corazón entregado a lo sucio y lo indecente. No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Quien ama mis mandamientos será buen hijo del rey. No cumpláis externamente como escriba o fariseo, porque el reino de los cielos es del que ama en cuerpo y mente. Y se dijo a los antiguos: nunca jurarás en falso. Mas yo os digo, en ningún caso hace falta ser ambiguo. Sed sinceros y genuinos, honestos y transparentes. Manifiesto vuestras mentes con un lenguaje sencillo. No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Quien ama mis mandamientos será buen hijo del rey. No cumpláis externamente como escriba o fariseo, porque el reino de los cielos es del que ama en cuerpo y mente. Y se dijo ojo por ojo, y odiarás a tu enemigo. Mas quien quiera ser mi amigo deberá frenar su enojo. No hagáis frente al que os agravia, presentad la otra mejilla. Y el que os odia y os humilla, bendecid sin mal ni rabia. No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Quien ama mis mandamientos